Dominicana de Profesores, filial Santiago, ha llamado a una huelga, una paralización de labores en las escuelas públicas para el día de hoy y para el día de mañana. Nosotros siempre hemos sido contrarios a ese tipo de llamado a paralización del ADP. Inclusive cuando el ADP tiene alguna reunión, alguna convocatoria para ellos tratar algún tema, paralizan la docencia de lunes a viernes. Hemos dicho que porque el ADP no utiliza los sábados y domingos para reunirse, para convocar a huelga, para lo que ellos quieran. No, hay que afectar a los pobres, que son los que van a las escuelas. Además, es una sin razón en este momento, un momento político, donde estamos en una campaña electoral. Hay que recordar que la ADP está dirigida por un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un partido de oposición. Entonces, es una sin razón. Eso es hasta una locura continuar la ADP con ese método de lucha de llamar a huelga. Por cualquier quita meta paja, la ADP está llamando a una huelga. Inclusive hay situaciones donde hay instituciones que han tenido que ir a los tribunales, porque ocurre que en la Constitución de la República está establecida que la educación es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede, bajo ningún pretexto, suspender la docencia, convocar a huelga en las escuelas, en los colegios. No se puede porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución protege el derecho a la educación. Y repito más, en una escuela pública, usted no ha visto una huelga en un colegio privado. Y los profesores de los colegios privados son los mismos que imparten docencia en las escuelas públicas, en su gran mayoría. Entonces, dentro de esa sin razón, la ADP de Santiago, que lo único que sabe hacer es llamar a huelga. Y se hacen famosos esos dirigentes de la ADP por llamar a huelga. Y ustedes ven que los profesores, para no ir a trabajar, porque hay que pagarle como quiera, lo apoyan. Ah, sí, es un líder porque está llamando a huelga. Y Ángel Hernández, ministro de Educación, usted sabe lo que usted tiene que hacer: no pagarle a estos vagos que no vayan a impartir docencia hoy y mañana. El Código de Trabajo lo protege. El que no trabaja no se le paga. Usted firmó un contrato y usted dijo que usted iba a impartir docencia de tal hora a tal hora. Usted no fue, no se le paga. Porque ese es el problema. La ADP ha continuado con esa chercha de hacer huelga, de presionar a los gobiernos, porque ellos se van a huelga y le pagan como quiera. Empiecen no pagándole para que ustedes vean si se van a ir a huelga, y que hagan toda la huelga que ellos quieran, porque de toda manera, cuando ellos quieren, paralizan la docencia. Desen a respetar, coño. Desen a respetar. Si le faltan los colgantes, yo le presto los míos, coño. Los míos se los presto. Dice el consultor jurídico de Educación que ellos han incoado un recurso de amparo en contra del ADP aquí en Santiago. ¿Qué es un recurso de amparo? Vamos a ver.
Un recurso de amparo es una vía para usted reclamar la afectación de un derecho fundamental. He dicho que la Constitución establece que la educación es uno de esos derechos fundamentales. Cuando a usted le afectan ese derecho, cuando a usted le niegan ese derecho, entonces usted va donde el juez del amparo, del recurso de amparo, que es un recurso constitucional también, la vía de recurso de amparo. Entonces usted va donde el juez le dice, mire, la ADP llamó a una huelga hoy y mañana, está afectando ese derecho fundamental a la educación. Dígale al ADP que ellos no pueden hacer eso, que no pueden hacer la huelga, porque eso está prohibido por la Constitución de la República. Entonces usted va donde ese juez del amparo, la palabra lo está diciendo, me están violando mis derechos, juez, ampáreme, protéjame, para que lo entiendan, palabra sencilla. Una acción de amparo es, protégeme, mira, me está violando un derecho a mí, juez, protégeme, ampárame. No me deje solo ante esta sin razón de la ADP. Entonces, es una acción que debe conocerse rápida. Al tribunal le llega hoy y hoy mismo tiene que fijar la audiencia para mañana o pasado. Rápido. Ahora, ellos han llamado a la huelga hoy. Vamos a ver si nuestros reporteros nos dicen si se está realizando o no la huelga del ADP. Porque con esa acción de amparo notificada a la ADP, debieron paralizarla, el llamado huelga, hasta que se conozca esa acción de amparo, que debe conocerse hoy o mañana, pero yo he llamado a hoy, huelga, y mañana. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué va a hacer la ADP? Conociendo la ADP y el proceder de la ADP, yo no tengo ninguna duda de que, porque actúan como locos, sin razón, como los caballos que le ponen estas dos cosas aquí y nada más ven para adelante. A lo mejor están haciendo la huelga. Que alguien nos llame y nos diga, la gente del ADP o los funcionarios. Hay funcionarios aquí de educación en Santiago. Hay funcionarios. Bueno, entonces, llámenos y díganos si hay huelga o no en las escuelas. No debe haber con esta acción de amparo. Inclusive dice el consultor jurídico de educación, Nelson Rudy Castillo Gando, que ese recurso fue depositado de extrema urgencia en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de aquí de Santiago, a fin de que el ADP inmediatamente esa Cámara le dé un auto para notificar a la ADP la fecha de la audiencia. O sea, es un trámite, aunque es rápido, ligero, pero se toma un día, 2 días, 3 días. Pero ellos han llamado al día de hoy a huelga y mañana. Entonces van a hacer la huelga y la audiencia la van a poner para el lunes. No tiene sentido. Eso debió hacer ayer. O sea, esa audiencia de amparo debió conocerse ayer y el tribunal decidir. Entonces ya no tendría sentido de que la fijen para mañana, por ejemplo, cuando ellos están en huelga hoy. De todas maneras, señores, dice el consultor jurídico que el ADP ha violado inclusive los acuerdos que ha establecido con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación. De tal manera que nosotros, de manera muy particular y personal, condenamos, rechazamos el llamado a huelga que ha hecho la ADP, porque atenta, siempre ha atentado y siempre ha sido nuestra posición contra los estudiantes pobres de este país, por un lado. Segundo, atenta contra el derecho a la educación, y la ADP no tiene el derecho de impedir, de prohibir que los hijos de los pobres vayan a las escuelas a recibir docencia.
Pero no solamente de los pobres, de cualquier niño, de rico, de pobre. La educación, señores, está consignada en la Constitución, reitero, como un derecho fundamental por la importancia que tiene para los pueblos. Los pueblos que no se educan son pueblos que siempre van a vivir atrasados en la pobreza, en la indigencia extrema. Y con eso está atentando la Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, si ustedes se quedan callados y no tienen nada que hablar sobre el tema, yo voy con otro, entonces, con otro tema. Pero te estamos esperando. Con otro tema. Yo voy a decir también. Bueno. Generalmente aquí en la República Dominicana y en el mundo, las organizaciones tienen a veces el poder de reclamar demandas. Y en el caso particular, no solamente la ADP, por ejemplo, hay dos sectores que son sensibles en lo que se refiere a las actividades de paralización que realizan. El colegio médico, que inclusive eso ya está casi en un proceso de lucha, de huelga, porque de 14 puntos que sometieron a una discusión, solamente han aprobado 2. Y el colegio médico dice que hay 2 que no son negociables, que es el aumento salarial y el seguro de salud para los pensionados. Y yo creo que eso va a generar la situación de conflicto. Y en el caso de la ADP, yo lo que digo que independientemente de todas las situaciones que se dan, a veces la ADP tiene una actitud que sobrepasa lo que es la prudencia en lo que se refiere al problema de la paralización. Hay casos que ameritan y requieren que la solidez de los gobiernos, no solamente de estos, de todos los gobiernos que hemos tenido, en lo que se refiere a los reclamos que hacen esas instituciones, de sentarse en las mesas de negociación y buscarle solución a los problemas antes de que se produzca la paralización. Pero al final de cuentas, en este país los funcionarios, de todos los gobiernos, cuando las instituciones le plantean un problema, le van dando larga y no buscan una solución, ni siquiera de negociación que le permita prolongar la demanda en un tiempo, en el espacio, y además de eso a veces llegan a acuerdos y después no cumplen ninguno. Entonces, al final de cuentas, obligan a las instituciones a recurrir al método más tradicional, que son las paralizaciones, y eso afecta ciertamente el sistema educativo, principalmente de los sectores más encarecidos que tenemos aquí en la República Dominicana, porque los estudiantes que van a las escuelas públicas, la ADP, que también tiene sus miembros, son parte de los colegios privados y que son miembros del gremio. En los colegios privados nunca se ha hecho ningún tipo de paralización, y esos colegios tienen una actitud a veces mucho más reaccionaria en contra de los profesores. Les pagan salario bajo, les imponen horarios que están por encima de las posibilidades del desarrollo. Y en el caso de la educación pública, por lo menos ha ido mejorando significativamente los ingresos del sector salud. Entonces, hay que buscar fórmulas primero antes de llegar a ese recurso extremo de una paralización. En este caso, la demanda que tiene la ADP, aquí en el caso de Santiago. Entonces, una de las críticas que uno puede decir es que, por ejemplo, aquí a veces hay sectores, provincias o municipios, en que las direcciones provinciales o municipales de la ADP realizan actividades por encima de las directrices de la dirección nacional. Por ejemplo, el caso de Barahona, que permanentemente hay una confrontación, inclusive desoyendo, solicitudes que le han hecho la Dirección Nacional de la ADP, ejecutan eso. Y el caso también de Santiago, que se han dado casos en que la dirección la ha llamado a que suspendan una actividad y ellos la han realizado por encima de la demanda de la dirección. Y eso es una cosa que uno a veces no se explica, cómo una dirección municipal o provincial de la ADP puede estar por encima de la Dirección Nacional de la ADP, independientemente de todas las cosas. Pero particularmente en este caso, yo creo que hay la necesidad de sentarse en la mesa de la negociación para buscar una solución. Sí, disculpa que te interrumpa, Divino. Tú sabes que aquí hay 2 carreras que son por vocación, que es ser médico o ser maestro, ¿verdad? Debiera de ser. Esto es algo por vocación, y veo que no están considerando prácticamente eso. O sea, no les importa
de que la educación, que saben que está en declive, porque lo saben, se ponga peor todavía con la ausencia de profesores en las escuelas. Cuando en este momento que más necesitamos que se pongan de acuerdo para que los hijos de esos padres que necesitan educación, sus hijos en cada escuela, sean de verdad atendidos como debe de ser. Entonces se ocupan de otras cosas muchas veces antes de pensar en todos esos jóvenes y niños que necesitan de cada profesor para inculcarle lo que son los valores principalmente, porque con esto lo que están haciendo es distorsionando toda la información, porque esos jóvenes dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que no van a dar la atención que necesitamos. Entonces eso deberían de tener mucho en cuenta y no lo toman en cuenta. Lo que toman en cuenta son los intereses individual de cada uno de las partes. Entonces piensen en esos estudiantes que van a estar sueltos por ahí, porque si ustedes duran 2 días sin tener clases, esos jóvenes o niños, ustedes están desatendiendo el compromiso que hicieron cuando se graduaron para ser profesores. Pero mira, David, por ejemplo, a mí nadie me puede acusar de que soy un troglodita frente a la lucha que lideran los sectores sociales, porque yo siempre he estado alrededor de eso. Pero yo siempre he criticado, por ejemplo, en el caso del ADP y en el caso del colegio médico, 2 cosas, que ellos nomás se preocupan por el problema del salario. Por ejemplo, en los hospitales hay muchos problemas. Muchísimo de carencias, y pues no se preocupan por eso. Y no solamente eso, sino que nunca han presentado una propuesta de mejoría del sistema de salud en la República Vamos a huelga de una vez. Vamos a huelga. En el mismo caso, por ejemplo, de los procesos que se dan en la educación. Cuando Melanio Paredes y un grupo de ministros de educación han hecho inversiones extraordinarias en educación, nunca uno vio la ADP como institución criticando el cambio que se ha dado en el problema del sistema educativo, con la inversión que se hizo con una serie de libros que después lo tuvieron que quemar. Entonces no fijó ninguna posición con relación a eso, pero tampoco fija posición con relación a cómo mejorar la calidad de los profesores que imparten docencia en las escuelas. Porque es que, por ejemplo, que duran horas no puede ver, por ejemplo, lo que vimos el sistema educativo hace 10 años, 15 años atrás. Por ejemplo, yo te digo, profesores llegando a pie o en motores. Tú no ves esos motorcitos en las escuelas, tú ves carros. La mayoría de profesores tienen carros. En condiciones. Por ejemplo, han logrado a través de la cooperativa de los maestros unas condiciones extraordinarias en lo que se refiere al problema de la mejoría de la vivienda. Tienen muchos beneficios. Muchos beneficios. Inclusive aquí tú comparas los salarios que tiene el sistema educativo y el sistema de salud comparativamente con hay profesoras que te ganan 90,000 pesos. La generalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a un empleado público que te trabaja las mismas 8 horas. Por ejemplo, en el sector salud la situación es peor. Porque en el sector salud los médicos van una hora determinada a dar servicio y a veces van, otras veces no van, y cuando llegan ven 2 o 3 pacientes y se van. Están en el sector salud público y están en el privado. Y el profesor no puede hacer eso. Entonces, 2 o 3 horas y me voy, no. Sí. Tiene que cumplir sus horarios. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Es el problema de la demanda. Las demandas deben de ser universales para mejorar el sistema, no solamente para mejorar las condiciones de lo que produce. Y si calculamos las condiciones materiales en las que se desenvuelven los profesores en términos salariales, están por encima de la generalidad. Sí, gana por ejemplo, bastante. Un maestro de la escuela pública gana de una escuelita de esa de campo, gana por encima de un profesor de una escuela privada, de un colegio de alto, de esos famosos colegios que tienen renombre. Cuando tú le preguntas a un profesor de esa escuela que tienen renombre, ¿cuál es su nivel de salario? Cuando tú lo comparas, son irrisorios comparativamente con lo que han logrado. Y eso lo ha logrado la misma lucha de organizada que han tenido los profesores. Pero ellos no se organizan en la clínica. Por ejemplo, ¿cuándo tú has ido a una huelga en la clínica privada? ¿Cuándo tú has ido a una huelga en el sector educativo privado? Nunca. Entonces hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Pero también ellos tienen que tener claro que no solamente el problema debe estar en función de sus propios miembros, pero también tiene que primar la racionalidad. La racionalidad en el problema de las demandas.
Porque usted no puede llevar a un gobierno, sea esto, sea cual sea, a una situación de atentarlo contra la pared, en lo que se refiere al problema de llevarlo por encima de lo que son las posibilidades y las realidades del país en términos. Y le voy a decir salariales. algo, los profesores han sido pero muy bien escuchados por el Estado. Pero es el mismo caso, por ejemplo, yo te digo el CODIA, el Colegio de Ingenieros, el CODIA. El CODIA nunca ha fijado ninguna posición en lo que se refiere al problema. Legalmente es el asesor en materia de ingeniería del gobierno y nunca ha fijado una posición. A veces ellos nada más se preocupan porque le paguen, cuando el gobierno tiene deuda con los ingenieros, que le paguen a ellos. Eso sencillamente es un compromiso. Y se ha politizado de forma tal que generalmente el CODIA, cuando hay un gobierno, ese gobierno toma el control del CODIA o toma el control de las instituciones. Entonces esas instituciones a veces responden a intereses inclusive de carácter político, ni siquiera de carácter gremial, sino empujan en la dirección. Por ejemplo, el presidente de la ADP es un destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pero en los gobiernos del PLD no mantuvo una actitud como la que ha mantenido durante ahora como presidente. Y esas son las cosas que uno... Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con esta situación de este llamado a huelga sin razón de la ADP, del recurso de amparo que ha interpuesto el Ministerio de Educación contra este llamado. Miren, otro comentario rápido que quiero